El halcón vuelve a tierras bercianas para entrar en los barrios, 3 pequeñas aldeas, Villar, Salas y Lombillo, que conservan un patrimonio arquitectónico impresionante. Sorprende encontrarse en estas pequeñas poblaciones situadas a tan solo 6 kilómetros de Ponferrada un escenario repleto de calles y plazas de claro trazado medieval, con numerosas casonas blasonadas, palacios y pequeñas iglesias. Y todo ello dentro de un escenario natural impregnado por un paisaje de majuelos, frutales y sotos de castaños centenarios. Conoceremos la respuesta de sus habitantes de la mano de pintores como Gómez Domingo, que ha encontrado en este rincón del noroeste leonés su fuente de inspiración. El profesor Javier Carpintero, frente a la casona de los Capelo, nos contará cómo los alumnos del instituto se sumaron a potenciar el patrimonio monumental de los barrios. Con el promotor turístico Jorge Nogueira conoceremos cómo los turistas pueden alojarse en una atmósfera propia del siglo XIX. Históricamente los barrios están vinculados al cultivo de la vid y a la elaboración de vino, actividades a las que deben su época de mayor esplendor. El enólogo berciano Raúl Pérez ha resucitado la viticultura en este solar berciano. Por eso nos recibirá en su bodega, donde cataremos sus ultrellas, los célebres tintos de Mencía. Nos sentaremos a la mesa del pequeño restaurante familiar de cocina rural El Mesón, El Peñón, del Lombillo, que es el mirador más espectacular de todos los barrios. Pero será Nicolás de la Carrera quien nos abra la puerta a los barrios, a los 3 pueblos de leyenda, como reza el título de su último libro. Nicolás, tienes que tener la sensación de vivir en el siglo XIX. Pues la verdad es que sí, incluso antes, ¿no? Porque la casa está intacta desde hace más de 400 años y el pueblo también, o sea que tengo muchas veces esa sensación. O sea que tú perteneces a una de las grandes familias de esta parte del Bierzo, los Carrera. Sí, una familia también arraigada aquí en el Bierzo hace ya más de 700 años y fundadora de este pueblo junto a otras muchas. Y la verdad es que bueno, esta casa se mantiene en pie desde entonces y es un orgullo y un privilegio. Esa fachada de la casa de los Carrera, escoltada por las 2 gárgolas en las esquinas, llama la atención. El interior tiene que ser impresionante. Sí, está en la plaza aquí del pueblo y la verdad es que impresiona bastante y es un ejemplo de arquitectura civil, original también aquí del Bierzo. Nicolás, ¿sigues pensando, como titulabas en tu último libro, que los barrios son 3 pueblos de leyenda? Claro, lo he pensado siempre y creo que es así. Y es una manera también de hacer entender a la gente de fuera que aquí hay un rincón, 3 pueblos muy especiales y con un gran valor histórico. Cualquier paisano que se dé un paseo por Lombillo y fundamentalmente por Villar y por Salas se sorprende. Eso es lo que tú siempre has defendido, ¿no? Ese potencial de la arquitectura de los barrios. Desde luego, y además está constatado que es así. Es después quizá de Villafranca del Bierzo la localidad con más riqueza y patrimonio del Bierzo, sin duda. ¿Qué es lo que te mueve a editar, a escribir un libro y contar todo el patrimonio humano, histórico y monumental de los barrios?
Pues es una idea que tenía hace tiempo, que una vez que vine aquí y me instalé en la casa familiar del pueblo, pues me dediqué al 100%. Y el objetivo era pues dar a conocer nuestro pueblo, efectivamente, todo su patrimonio, toda su historia, y publicar un primer libro sobre todo lo que tenemos detrás, ¿no? Ya que no había nada escrito ni divulgado. En el momento que vemos escudos, heráldica, grandes fachadas, grandes casas y muchos apellidos que se confunden en la historia del Bierzo, estamos hablando de poblaciones que fueron ricas, donde vivieron personas de mucha importancia en la historia, ¿no? Sí, Los Barrios fue un poco cuna de caballeros y de un poco de la nobleza berciana que se instaló aquí y que generó pues una tierra fértil y con un apogeo en los siglos XVI y XVII importante que llevó a lo que es hoy su patrimonio, ¿no? Un esplendor importante. Durante mucho tiempo en Los Barrios luchasteis porque algún día se declararan bien de interés cultural este conjunto histórico monumental. Fue dura la tarea, ¿no? Ha sido un proceso largo y duro porque ya se incoó este estatus de bien de interés cultural hace ya bastantes años y desde hace 5 hemos rebuscado y hemos empezado a instar a la Junta de Castilla y León a través de apoyos y ayudas de otros organismos a que finalmente se haga oficial y que se declare este conjunto histórico como bien de interés cultural. Es evidente que el vino tuvo su importancia. Algunos dicen que demasiada. Claro, la economía fundamental fue el vino, que fue lo que hizo famosa esa localidad e incluso la comarca, que se exportó por todo el país y que fue muy cotizado y apreciado a nivel comarcal y nacional. Fue, digamos, el motor de esta localidad hasta el siglo XVIII-XIX, cuando llegó la filoxera y la posterior emigración de toda la gente del pueblo y de los alrededores. Supongo que ha merecido la pena todo este esfuerzo por revitalizar el patrimonio de los barrios, pero ¿qué grado de implicación hay en la población? Yo creo que todavía no se comprende del todo, en general, en toda la gente del pueblo todavía está un poco con expectativas acerca de esto, ¿no? No hay todavía tanta información, pero es una gran satisfacción porque ha sido una lucha de gente que creemos en ello, con el apoyo de las asociaciones de los 3 pueblos y con la complicidad de mucha gente también del Bierzo que es consciente del valor que tenemos. Entonces, este primer paso, que es obtener ese estatus oficial, nos va a permitir en el futuro pues, obtener subvenciones y sobre todo tener más atención, ¿no? Que venimos solicitando desde hace tiempo. ¿Cuándo decides volver a vivir en la casa de la familia? Sí, en realidad yo soy madrileño de nacimiento, pero bueno, mis raíces son de aquí, me las inculcó mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo, que ya nació aquí hace 140 años. Bueno, pues crecí en Madrid, viajé de joven, estudié fuera, he vivido muchos años en África y hace 2 años y medio aproximadamente pues decidí y invité a mi familia a venir aquí a que conocieran sobre todo mis hijos sus raíces, ¿no? Y nuestra idea era venir 1 año, pero bueno, llevamos ya 2 y medio y estamos proyectando quedarnos un poquito más, o quizá toda la vida, no sabemos, pero la idea es que mis hijos conocieran de dónde vienen. Abandonamos la casona de la familia de la Carrera tras saludar a la propia familia de Nicolás, que desde Senegal regresó junto a él a la casa familiar. Nos perderemos por los caminos de los barrios para conocer uno de los ejemplos de la arquitectura religiosa más interesante. Nicolás, no me digas que tu hijo Martín se llama Martín por lo que tienes a tu espalda.
Pues sí, esa es una de las razones fundamentales. Es una de las iglesias más antiguas de aquí de los barrios, una de las 5, y nos apetecía homenajear de esta manera al pueblo. Y es impresionante la traza románica de la iglesia, ¿eh? Hombre, se levantó en el siglo XI, pero ha sido reconstruida varias veces. Tiene parte románica, parte barroca y un gran retablo esculpido por Nicolás de Rojas, que fue un gran artista que vivió y murió aquí en Salas. Por lo tanto, estamos hablando ya del patrimonio religioso que se suma a la arquitectura civil, a la arquitectura de la zona y al entorno natural. Eso es hacer doblete o triplete, ¿no? Pues sí, además que sí. Además tiene un gran valor patrimonial y bueno, es una de las razones por las que nos han declarado bien de interés cultural. Y esta iglesia, que es la más antigua, pues es quizá la que más riqueza patrimonial tiene. Nicolás, descríbeme el patrimonio monumental religioso de los barrios. Pues está compuesto por 5 iglesias que se mantienen en pie, hubo en su día 8. Esta es la más antigua, la de San Martín, pero tenemos otra en Lombillo, una pequeña ermita, otra más en Salas y 2 en Villar. Una de ellas es la segunda más grande del Bierzo, en dimensiones, mayor incluso que la de la Encina de Ponferrada. Todas ellas integradas en el paisaje urbano. Sí, de las 5, 4 están integradas en lo que es las 3 poblaciones, y esta en particular, la de San Martín, está integrada en un encinar, un poco alejado de las 3 poblaciones, pero digamos en el camino entre Salas y Lombillo. Nicolás, ya hemos comprobado la importancia del patrimonio monumental, la arquitectura civil, la arquitectura popular, el patrimonio religioso y el entorno natural. Ahora queda la parte turística. ¿Hay alojamientos, hay infraestructura para recibir visitantes? No, hombre, pues tenemos algo, hay mucho que hacer todavía, pero encontramos muchas bodegas, mesones en cada uno de los 3 pueblos, e incluso alguna casa rural, una ya establecida y otras en proyecto que estarán en breve ya abierto al público. Bueno, la proximidad a Ponferrada os facilita las cosas. Estáis a unos minutos de la ciudad. Estamos a tan solo 5 kilómetros de Ponferrada, a 6 minutos, donde viven 70.000 personas, con lo cual, bueno, el problema es que lo desconocen, no saben que estamos aquí, y bueno, el tema es un poco captar su interés y que sepan que tan cerquita tenemos una riqueza cultural y arquitectónica importante. Para alguien que se aloje en un hotel de Ponferrada, que coma en un restaurante de Ponferrada, a 15 minutos puede darse un paseo por los barrios. Exactamente, y dedicar incluso media jornada, hacer sentas por la zona, excursiones y visitar y conocer este patrimonio tan importante que tenemos. No hay duda que el paisaje natural acompaña a estas poblaciones, cuyas calles y plazas desbordan por su arquitectura medieval. Nos dirigimos a la casa estudio del pintor Gómez Domingo, que encontró en Lombillo la fuente de inspiración para su obra. Luis, vaya sitio para vivir y para pintar. Oye, ¿qué tiene esta parte del Bierzo? Para vivir y para pintar, tú lo has dicho. No hay mejor sitio. Lo que sobre todo tiene tranquilidad y luz. La luz de aquí es la luz del Bierzo. Y a mí me ha hecho pintor. Yo he elegido este lugar porque yo vine cuando hice las oposiciones, el instituto y tal, hace 40 años, saqué la cátedra de Álvarez de Mendaña y entonces vine aquí. Pero si yo me quedé fue por, bueno, paisanaje, por supuesto, todo cuenta, pero yo me sentía aquí muy pintor. De hecho, yo soy pintor berciano. Mira que soy de Teruel, voy todos los años a Teruel 4 o 5 veces, soy aragonés de pura cepa, pero como pintor yo me considero pintor berciano porque me he hecho aquí con esta luz. Esta luz es la que ha influido en mí y en mi pintura. Y además sueña uno mucho. Cuando te paseas por las calles de Villar, de Salas, incluso de aquí de Lombillo, que las conozco más todas, estás soñando. Hablando de sueños, tú cuando te levantas, Luis, por las mañanas, abres la ventana y tienes uno de los balcones más impresionantes del Bierzo. Pero es que aquí en el Bierzo, en cualquier sitio donde vayas, pero el balcón del Bierzo, es que ver el paso de las estaciones de ese balcón es fantástico. Para un profesor de pintura, como es tu caso,
¿Qué hace Gómez Domingo ahora? Después de 40 años de dar clases, ¿te da tiempo a pintar? ¿Pintas más ahora que antes? Pues mira, pinto un poquito más quizá, pero como antes, porque antes también pintaba. Pero es que ahora estoy disfrutando lo que no disfrutaba antes, porque era perdón, el año pasado quise probar a hacer un huerto. Chico, y un buen día veo que son las 6 de la mañana y me levanto a regar, porque me había olvidado el día anterior al anochecer. Y yo dije, ¿pero cuándo me levantaré a las 6 de la mañana por algo? Y digo, pues a mí es que me va esto. Y tengo una ilusión tremenda por ahora, esta primavera, volver otra vez con el huerto y paseo con mis perros, vivo. Y leo, oigo música y disfruto de este paisaje y de esta luz. Luis, hablando de tu obra y de tu pintura, hay dos fuentes de inspiración muy recientes. Una hace poco y otra que estás en ella, o con las dos, que son El Quijote y Gil Carrasco. Es que la razón es muy diferente, verás. El Quijote era una cosa que yo tenía desde que era pequeño, la tenía dentro, ¿no? Yo estuve muy enfermo de pequeño, a punto de morir de niño, y no paraba de llorar. Y un buen día cayó en mis manos un Quijote que tenían en mi casa, y viendo los dibujos, pues se ve que me fascinaban tanto, tenía 5 años, me fascinaban tanto que me callaba. Y esto a Gustavo Doré le debo un gran favor. Yo creo que si soy pintor, en aquel momento empecé a serlo. Y esta Doré, el ilustrador. Sí, por supuesto. Claro. Gustavo Doré, sí, claro. Gustavo Doré. Porque eran las ilustraciones de él. Entonces dije, no, pues ya llega el momento en que yo puedo hacer una exposición o una serie de dibujos pensando en Gustavo Doré como homenaje a él. Y ahora, en proyecto, el Gil Carrasco. Claro, ahora tengo el Gil Carrasco, te diré por qué razón, porque yo pensaba, dije, bueno, estoy atendiendo, desde mi humilde situación, estoy atendiendo a algo que todos los pintores de España han hecho, ¿no? Que son ilustraciones del Quijote. ¿Quién no ha hecho una ilustración del Quijote? Por lo menos una. Y digo, y sin embargo, la obra cumbre de aquí del Bierzo, que es el Señor de Bembibre, no le he prestado atención. Digo, pero es que yo tampoco conozco que ningún pintor de Bierzo le haya prestado atención, digamos, en profundidad. Entonces, coincidiendo precisamente con que ahora es el bicentenario, dije, pues voy a hacer esto. Y estoy leyéndome, me lo he leído 3 o 4 veces, y pretendo hacer de cada capítulo una ilustración. Además de esas dos fuentes de inspiración, que me ha parecido genial, el planteamiento que me has hecho, como es tu obra. Tú llevas pintando muchos años. Por cierto, ¿tú eres de los pintores de trazo fácil o te lo curras? Es un poco arriesgado por mi parte decir cómo es mi obra, porque mi obra la tienen que ver los demás y para cada uno es una cosa distinta, pero te voy a hablar desde mi punto de vista. Yo me curro mucho mis cuadros, pero también te digo una cosa, estoy más tiempo pensando la pincelada que voy a poner y cómo lo voy a poner y el tratamiento que voy a hacer y qué tratamiento necesita esa idea, qué materiales, que es más tiempo que en el hecho de hacerlo. Yo creo que hay que pensar mucho, desde luego, pero luego es el corazón. Para un pintor de tu trayectoria tiene que ser tremendo. O sea, durante 40 años has enseñado a pintar. Tienes miles de alumnos y alumnas. Te vamos a exigir mucho más a ti, por ser profesor además de pintor. Es que yo creo que un profesor no puede enseñar lo que él pinta al alumno. Tiene que entrar en el mundo del alumno y llevarle por donde él va. Entonces eso tiene la ventaja de que yo cuando tenía 30, por ejemplo, este año 30 alumnos, o 60, porque eran varios grupos, había 60 mundos en los cuales yo tenía que entrar. ¿Sabes tú qué riqueza obtenía yo de mis alumnos? Es un año tras otro, tras otro. Eso es lo mejor que me ha pasado en la enseñanza como pintor y como hombre. Me lo estoy imaginando, pero ¿con qué te quedas de los barrios? ¿Cuál es el elemento que justifica tu inspiración y tu vinculación a este cacho del Bierzo? La luz. La luz, que parece una tontería. La luz no es igual en todos los sitios. A mí la luz del Bierzo, yo soy pintor de la luz del Bierzo. Soy pintor por la luz del Bierzo, gracias a la luz del Bierzo. Y es lo que me tiene pegado aquí. Y a gusto, por supuesto. Jorge nos espera en la Casona de los San Juan, una magnífica mansión que conserva una enorme galería sobre arcos de piedra. En su interior, convertido en alojamiento rural, los turistas viajan en un túnel del tiempo que les traslada a finales del siglo XIX.
Jorge, esto parece un proyecto de fin de carrera de arquitectura, porque tiene que haberte dado trabajo. Pues en parte lo es. Muchos años preparándome para este sitio. Sí, señor. ¿Qué relación tienes tú con este lugar donde estamos? Claro, al final nací a 1 kilómetro de aquí, en Villar. Pasé por esa puerta 100.000 veces sin haber visto la finca. Casualidades. Jorge, ¿cómo surgió la iniciativa de poner en valor este edificio y sobre todo cómo lograste mantener vivo el duende, el clima de una casa que parece que sigue habitada? Siempre quise tener un lugar en el que poder desarrollar la historia, el amor por la antropología en esta zona y al final apareció este lugar. Se ha intentado conservar el original 100%. Por supuesto hay cosas, no tienes que intervenir, pero hay mucha historia respaldando este lugar, desde 1502, la presencia de 1480, y mucha pujanza en estos 3 pueblos. Eran muchas casas solariegas, mucha fuerza. Las cabeceras de un valle muy potente, de la Tebaida berciana. A pesar de no ser una casa con tus orígenes familiares, sí has respetado los orígenes familiares de los propietarios. Sigue perteneciendo a los San Juanes, es una familia de las más fuertes de aquí. Hubo Capelos, San Juanes, de la Carrera, unos cuantos de Ponce de León, unos cuantos apellidos de familias que luego fueron a América, etc. Esta se conservó el total. Es la ventaja. Jorge, ¿cómo se la pone en valor? Porque tu intención era no solamente adquirir una casa, un inmueble muy bonito, con muchos sentimientos, sino ponerle en valor y convertirse en un hotel rural. ¿Qué es lo que ofrece como hotel rural? Bueno, primero estás en una atmósfera recreada con el estándar actual, pero recreada de la época, con sus originales. O sea, es una recreación fidedigna. Puesto en valor un piano de la Exposición Universal de París, lámparas de la Granja de San Ildefonso, salones, etc. Después la historia que nos respalda. Es decir, hay mucha historia aquí apostando por este lugar y empujándonos desde atrás. Y es una zona desde la que puedes partir para muchas rutas, Médulas, la Tebaida berciana en Peñalba, en muy pocos kilómetros. En 17 kilómetros estaríamos en Peñalba. Una estación de alta montaña, el Morredero. Son los alrededores bastante potentes a nivel natural también. Tu proximidad con Molina Seca, de alguna manera, o con campo, te liga al Camino de Santiago. ¿Llegan hasta aquí los peregrinos? Salen de aquí, en 1,5 kilómetros estarían en campo. Los recogemos, hacemos servicio de pick-up, les llevamos y les traemos donde nos pidan. Se hacen rutas en los alrededores y hay precios pues en consonancia para ellos. Si sorprende el interior de la hacienda, y la fachada y la arquitectura, mucho más el exterior y los jardines. Oye, ¿cómo te apañas para hacer cine a la intemperie y para meter autocaravanas que vengan a pasar unos días? Exactamente, hay un espacio habilitado para ellas, con baño químico, con conexión de luz y agua. En verano una pantalla gigante en la que proyectamos películas de cine y hay 23 variedades de árboles. Hay 70 cerezos, perales, o sea, estamos inscritos en mitad de la naturaleza, en el Val. Jorge, ¿ha merecido la pena venirse de Barcelona y hacer una apuesta como la que has hecho? ¿Qué futuro le ves a esta parte de los barrios? Pues una de las salidas que le veo a esta comarca es el vino y la fuerza de la naturaleza. Por lo tanto, hay que seguir apostando por estos lugares. Lugares en los que puedes descansar en sitios con historia y apostando por el turismo en esta zona. Piensa que el año pasado pasaron 27.000 coreanos. Eso te da una idea de la dimensión del Camino de Santiago y todos los alrededores de esta zona. Los barrios deben su viejo esplendor al auge de la vitivinicultura en el pasado. Cuando ya habían enmudecido las viejas bodegas del entorno, el enólogo berciano Raúl Pérez Pereira decidió apostar por este terruño del Bierzo para elaborar sus vinos tintos de Mencía, sus célebres Ultrellas. El potencial del entorno se agiganta con la presencia en salas de Pérez Pereira, todo un icono de la enología española que nos espera ante la fachada original de la vieja bodega. Te ha crecido mucho la barba, ¿eh? El tiempo no perdona.
Para un enólogo de tu trayectoria, ¿cuál es el motivo por el que aterrizas en esta parte del Bierzo? ¿Por qué en los barrios? Tiene muchas cosas, ¿no? Tiene sobre todo historia. Los vinos a veces pierden ángulo cuando no tienen historia, ¿no? Y esta es una de las zonas históricas, de una zona histórica como es el Bierzo, ¿no? Pero aparte de tener historia, pues tiene unas actitudes que los cambios de perfil que se buscaban en los vinos a final de los 90 y 2003, 2004, que era la acidez y la tendencia a bajar un poco la maduración, mirábamos en el Bierzo dónde se podía conseguir esto. Entonces, simplemente haciendo un análisis de momentos de vendimia de las cooperativas, nos dimos cuenta que las cooperativas que estaban más cerca de esta zona vendimiaban más tarde, ¿no? Hicimos un pequeño estudio de la zona, observar lo que había y empezar a trabajar aquí. Y bueno, sí que es cierto que es una zona donde la vendimia viene más tarde. Tenemos mucho norte en orientación, buena altitud y en ese aspecto nos satisfacía. O sea, podíamos conseguir vinos vendimiando un poquito más tarde con menos alcohol y a veces con menos extracción. Raúl, los paisanos de los barrios están la mar de contentos el que un enólogo como tú haya elegido este sitio para elaborar un vino y ser la única bodega con denominación de origen. Sí, yo creo que es la única, no estoy muy seguro, pero yo creo que hay mucha gente ya que está mirando un poco a la zona. El problema que tenemos aquí es un poco que a finales de los 70 la zona pega un giro muy grande, se replantan o se reinjertan los viñedos a uva blanca porque se cotizaba más. Y en estos momentos es un pequeño lastre, ¿no? Que, bueno, un plus de trabajo a la hora de vinificar. Estamos en esta cavidad, en esta cava, en esta bodega subterránea, una arquitectura identificada con el vino. No hay más que bajar hacia Ponferrada para ver que quedan todavía majuelos. De alguna forma has hecho justicia a esta zona del Bierzo. La bodega históricamente fue siempre bodega. Esto era del Cabildo de Astorga. Aquí se recogían los diezmos. En esta parte, la parte de abajo de la casa, se recogía la uva o el vino ya, se llevaban vinos, y la parte de arriba se recogía el cereal. Creo que es una casa que data de 1820 más o menos, ¿no? Entonces el espacio era el adecuado. Técnicamente la bodega se adapta muy bien a lo que es la filosofía de trabajo nuestra, que es muy poca intervención, sin ningún control de ningún tipo de temperatura ni nada de esto, y con una microbiología histórica que nos permite hacer fermentaciones muy regulares. Entonces, aquí tenemos una población de levaduras que llevan aquí muchos años, que han ido quedándose en el espacio, y simplemente pues proteger un poco esto, ¿no? Pues no trabajar con productos que pueda destrozarte esa riqueza del espacio. Y bueno, térmicamente la bodega es perfecta para trabajar, con lo cual al no trabajar con control de temperatura, pero tener una temperatura muy baja de por sí, pues para nosotros es un pedazo de beneficio. Entonces nos va muy bien, nos va muy bien. ¿Cuáles son los vinos, las etiquetas que salen de esta bodega de los barrios, de Salas? Aquí hacemos los ultrellas. Hacemos los blancos de la Claudina y luego empezamos a hacer vinos de Ultrella Valtuille, Ultrella Sant Jacques, Petra, que es una parcela que tenemos aquí encima justo. Y bueno, aquí lo que hemos dejado la bodega para todo el proyecto de Ultrella. Es un proyecto cerrado ya y está la bodega dimensionada al proyecto, con lo cual no tenemos ninguna necesidad de crecer ni nada. Raúl, ¿estos son los vinos del futuro inmediato? Aquí está toda la expresión del terruño por el que llevas luchando. Bueno, los vinos inicialmente responden generalmente a modas. El 90 y mucho por ciento responden a modas y se trabaja de cara a las modas, ¿no? En ese trabajo siempre hay bodegas que se quedan. Son bodegas que perdura el estilo. El estilo, el terroir particular de cada bodega, y saben mantener ese estilo en el tiempo. La idea siempre es esa. No sé si nos vamos a quedar en una moda o si vamos a conseguir prorrogar nuestro estilo eternamente. No lo sé. El vino responde fielmente a nuestra forma de trabajo. Pero todo esto es
coste. Es criterio selectivo en viña, es criterio en fermentación, es criterio en envejecimiento, es todo. Es cierto que cada vez se modifican menos cosas, cada año la modificación son menores, pero siempre hay una evolución. Una vencida del 13. El 13, sí. Uno de los caballos de batalla del Bierzo desde los orígenes de la denominación de origen era la capacidad, la resistencia a evolucionar, la largura de la vencida cuando tocaba duela. ¿Cómo la ves ahora? Bueno, yo, por ejemplo, la experiencia más inmediata nuestra son los 98. Son casi 16, 17 años y se beben bien, o sea, están bien. Dando la cara. ¿Cuánto va a durar más? No lo sabemos, porque realmente Bierzo no tiene un histórico de vinos envejecidos en madera, de estabilidad de vinos en madera. Antes no había tendencia, eran vinos jóvenes. Entonces, no sé si realmente van a ser vinos para beber en 200 años, pero en el rango de 20 años van a estar tremendos. Oye, ¿qué queda de aquel chaval que vino de Requena, de hacer enología, que yo conocí en Bartulle en principios de los 90? Bueno, quedan menos cosas, pero más interesantes. Nada, queda la esencia y no cambiamos tanto. Vamos un poco moldeando nuestras formas, nuestro carácter, nuestra forma de ver el vino, pero a veces miro atrás y parece que fue ayer. O sea, no. Ayer hablaba con un amigo y dice, ¿cuál es la primera añada? Y digo, pues la primera que hice yo fue el 93. Sí. No fue muy buena, ¿no? La añada 93. Las peores, la peor que yo conozco. Y son 22 añadas, más todas las que haces en el hemisferio sur, que eran como 40 y pico vendimias. Oye, ¿sigue tu hermano José Daniel podando, injertando en la viña? Cada vez se está incorporando más otra vez y sí, siempre ha estado. Somos una familia que tenemos la bodega y bueno, cada vez es un poco más activo y como todos. ¿Dónde fermenta ahora Raúl Pérez? Esta bodega fermenta todo Ultrella, la bodega familiar seguimos con ella, llevamos con mis sobrinos y tenemos el proyecto de la Vizcaína, que es también con mis sobrinos, que es la bodega antigua, la primera bodega, la que conociste con el Alambique. Ahí se ha reformado un poco la bodega y es el trampolín de las generaciones que vienen detrás, ¿no? ¿Has pensado que hacer una variante? Sí. Todavía está metido en activo y en breve me gustaría etiquetar un Ultrella con viñas nuestras. Saltamos las fronteras. ¿Dónde estás diseñando vinos ahora? Seguimos en Sudáfrica, que ya llevamos casi 10 años ahí. Alguna cosita en Burdeos. Estamos en 2 zonas en Portugal. Argentina y Chile estamos mirando, pero no sé exactamente si vamos a terminar. Llevamos 2 años también ahí haciendo alguna cosa. ¿Te atreviste con aquel proyecto de resucitar los vinos del Órbigo en el entorno de Hospital de Órbigo, de Astorga, con aquellas zonas donde las viñas todavía quedan agolpadas al lado de los sotos de castaño? Sí, estamos con ello y este año va a salir el primer vino de la zona de La Bañeza. La zona de Astorga hemos hecho 2 vinificaciones y está un poco en stand-by, no está muy claro, pero La Bañeza nos ha parecido increíble. Hace un perfil de vinos mucho más extremo que lo que podemos hacer en el Bierzo, con menos extracción y más acidez, y yo creo que va a funcionar. ¿La garnacha del Cebreros? Muy bien, muy difícil, es una zona un poco alejada de las condiciones que tenemos aquí en la zona noroeste, sobre todo por el calor, pero ya son 3 añadas en el mercado y bien, muy bien. La verdad es que a mí los suelos graníticos me gustan mucho. Siempre tienes ese plus de frescura que echas en falta en los suelos de pizarra. ¿Larga vida la Godello? Va a ser muy complicado, pero es una variedad con muchas posibilidades. Nosotros estamos en un camino con elaboraciones en oxidativo, que es poco entendible de momento, pero que creo que es una apuesta de futuro. Yo no sé si va a funcionar bien o mal, pero es una variedad que tiene pHs bajos y acideces buenas, con lo cual, teóricamente, puede valer para trabajar con ella. Raúl, estamos a muy pocos kilómetros del camino. Tú naciste cerca del Camino de Santiago. Tengo un Ultrella en la mano. ¿Cuándo vas a hacer el Camino de Santiago? Pronto. Siempre digo que lo hago, pero es increíble. Vives en el camino porque realmente estamos mi casa está a 300 metros del camino. Y es una asignatura pendiente porque lo vas dejando, pero tengo muchas ganas. Ultrella y buen camino. En Lombillo, que es la aldea situada a mayor altura de los barrios, entramos en el pequeño mesón familiar El Peñón. Carlos, Mercedes y Rosa mantienen viva la infraestructura hostelera durante todo el año y defienden, como era de esperar, la cocina berciana.
Carlos, supongo que esto será un restaurante familiar y de cocina rural. Esto es un restaurante familiar y estamos en Lombillo, un pueblo cerca de Ponferrada, y por supuesto somos un restaurante rural. Lo tenían mis tíos, luego lo tuvieron mis padres y ahora estamos nosotros, los 3 hermanos. ¿Ha merecido la pena quedarte en tu pueblo manteniendo un pequeño restaurante familiar abierto? Sí, ha merecido la pena, aunque en términos rentables, bueno, unas veces más que otras. Es un oficio de mucho trabajo, mucho sacrificio, pero también tiene su recompensa. El poder atender a gente nueva todos los días, ver el agradecimiento que te muestran ellos y ver lo contentos que se van. Los que vienen a comer aquí se sorprenden de lo que han visto en los barrios, de la arquitectura, de las casonas y de los palacios. Se sorprende del paisaje, de la arquitectura y de los paisanos. Mercedes, hay que subir hasta aquí. Los que vienen a Salas y a Villar a ver todas las casas encuentran un sitio donde comer. ¿Este restaurante está abierto siempre? A veces es el único sitio de aquí de los barrios donde está abierto todos los días y se puede comer. La gente además es agradecida y siempre se van muy contentos. Rosa, te habremos perdido en la profesión como periodista, pero te hemos recuperado como cocinera. ¿Cuáles son los platos que identifican la comanda del Mesón El Peñón? Es un restaurante de comida berciana donde está el rey de la gastronomía berciana, que es el botillo del Bierzo, que aquí lo ponemos acompañado de costilla, de chorizo y por supuesto la verdura, los cachelos y los garbanzos. Y no falta nunca. Tiene mucho éxito el pulpo con cachelos, como lo ponemos aquí en su cazuelita de barro, que lleva un hervor final. Y desde luego otra de nuestras señas de identidad, el caldo berciano, con berzas de aquí, de las Majuelas. Otra seña de identidad de aquí, de Mesón El Peñón, en Lombillo, es su empanada. La empanada que lleva el nombre de mi madre, porque ella es la artífice, la empanada de la señora Teresa. La empanada de la señora Teresa. Sí. Aquí, además de tener los postres de la casa, hay uno que tiene tu sello, Rosa, ¿no? Como habrás podido ver, estamos en una tierra de almendros. Y entonces hay que hacer un postre con almendra. Y aquí hacemos los almendraos, que son los almendraos del Peñón. Oye, ahora está muy de moda lo de la gastronomía, las estrellas Michelin, la nueva cocina, los cocineros estrella, la fusión. Tú como cocinera te sientes identificada con la gastronomía. ¿Tú lo que estás haciendo aquí es gastronomía berciana? Es gastronomía berciana, pero una cocina sin pretensiones de ser más que una cocina humilde. La cocina de toda la vida. Así que una cocina humilde y sin pretensiones, ¿verdad? Sí, haciendo lo que sabemos hacer. Así que sin pretensiones. Esta es la verdadera apuesta de la cocina rural. En un lugar del Bierzo, donde un patrimonio natural y monumental atrae a numerosos turistas, una familia y un pequeño mesón abierto todos los días para poder comer desde las estrellas de la cocina berciana a un pulpo y a más los sellos de identidad de Rosa. Rosa, esto es más que una fusión, te lo garantizo. En Villar de los Barrios nos espera Javier Carpintero, profesor de dibujo y pintor, que también encontró en la casona de los Capelo su fuente de inspiración. Valentía y arrojo no le faltan, a juzgar por la divisa del escudo de su fachada. Yo soy Capelo, que a 3 acometo, a 4 no obvio y a 5 no tengo miedo. Javier, ¿hasta qué punto te ha influido el lema de los Capelo? Hay que hacer honor a la leyenda del escudo. ¿Sí? ¿Qué dice la leyenda del escudo? Bueno, el escudo de mi casa es el escudo de la familia de los Capelo, una familia del 16-17 que se ha mantenido pues hasta el siglo XX. Y dice, yo soy Capelo, que a 3 acometo, a 4 no huyo y a 5 no he miedo.
Era el más chulito del pueblo, sin duda. ¿Y esa es la fuerza que te ha motivado para apostar por el patrimonio en los barrios? Bueno, la fuerza fue mi propio interés por el patrimonio. Yo desde que vine al Bierzo, un día paseando por este pueblo, pues me quedé impresionado del patrimonio que tenía, porque había estado en Villafranca, había estado en Molina Seca, en pueblos muy arreglados, muy explotados turísticamente, pero aquí me encontré un pueblo tan bonito o más, con el mismo valor arquitectónico o más que estos pueblos que he mencionado, pero prácticamente abandonado. Tuve la oportunidad de comprar esta casa, que estuve bastantes años detrás de los propietarios, hasta que al final me la vendieron, y bueno, pues me embarqué en una pequeña locura que es restaurar una casa. Es sorprendente. 3 pequeñas aldeas con una cantidad de patrimonio impresionante. De hecho, dicen que del Ayuntamiento de Ponferrada, que nosotros dependemos de ese ayuntamiento, es sin duda el que más valor de arquitectura civil tiene. Aquí en 3 pequeños núcleos, como son Villar, Salas y Lombillos, pues encontramos una cantidad de casas solariegas, algunas casi palacios, y luego pues también una rica arquitectura tradicional. No toda la arquitectura civil importante es aquella que tiene blasones, escudos. Javier, yo quiero que me cuentes la historia. Tú eres profesor y tus alumnos tienen mucho que ver con los barrios y su patrimonio. Un año nos presentamos a un concurso de la Fundación de Patrimonio de Castilla y León, Los 9 Secretos. El primer año lo hicimos sobre la herrería de Compludo y el segundo año lo hicimos sobre el conjunto de los barrios. Queríamos un poco dar a conocer estos 3 pueblos, este conjunto histórico que ha estado abandonado por todo el mundo. Escogimos este tema para hacer un trabajo sobre el conjunto de los barrios, con el que tuvimos la suerte de ganar. Hicimos un inventario de todos los edificios importantes, de la arquitectura religiosa. Un inventario en los barrios. Grabamos un cortometraje, un poco sobre la historia que pasó en este pueblo de muchos de sus habitantes, que a finales del siglo XIX y principios del XX tuvieron que emigrar sobre todo a Argentina, a Sudamérica, por la crisis de la filoxera, porque todos estos pueblos vivían del vino. Entonces, pues a partir de esas notas históricas, pues grabamos un cortometraje en casa de nuestro amigo Nicolás para dar un poco a conocer este pueblo. Por cierto, Javier, en Villar de los Barrios hay fachadas con premio. Pues sí, está la mía y la casa del vecino enfrente, que han obtenido las dos un premio de restauración de la Fundación Prada Tope. La Fundación Prada Tope desde hace unos años tiene un concurso para premiar la rehabilitación siguiendo un poco la tipología tradicional de la arquitectura berciana, y está desarrollando una labor importante. Ya sé que te ganas la vida dando clases de dibujo, pero sí. ¿Y de pintar? ¿Sigues pintando o no? Sigo pintando, lo que pasa es, bueno, tanto como vivir de eso, no. Sí, vivo de dar clases, sí. No quiere uno exagerar, pero estamos ante una pequeña Toscana, una pequeña Florencia berciana en los barrios. Pues sí, porque en el siglo XVI estos 3 pueblos fueron un centro artístico importante. Tenemos la iglesia de San Martín con el magnífico retablo de Nicolás de Brujas, y eso hizo que este fuese un pequeño centro artístico de referencia, si no nacional, sí que en toda esta comarca. Luego, la sociedad que aquí había era una sociedad hidalga, con una gran tradición, con un gran pasado, con mucha historia. Una pequeña Toscana, quizás sea un poco exagerado, pero vamos, desde luego mucho que envidiarle a Toscana no tenemos. Cuando el calamar de la noche extiende su tinta en la olla berciana, brillan con fuerza las luces del Palacio de Canedo, en las tierras de Arganza. Casualmente, allí nos espera Prada Tope, un berciano cabal, alma de la fundación que lleva su nombre y una voz autorizada y respetada a la hora de defender el patrimonio cultural berciano. Una conducta en la que lleva décadas predicando con el ejemplo. Canedo es un espectáculo de día y de noche. Parece un cuento de hadas. Parece, y yo creo que todo el mundo cuando llega aquí se sorprende gratamente y quedan alucinados.
Llevamos 12 años iluminándolo y este año parece que se multiplicó por 3, yo no lo sé. Y no le hemos hecho grandes cambios. El caso es que la verdad que es un espectáculo. Nada, vengo de un lugar del Bierzo impresionante. 3 pequeñas aldeas, Salas, Lombillo y Villar. ¿Las conoces? ¿Cómo no va a conocer? Siendo del Bierzo hay que conocerlo. Por cierto, se conoce mucho menos de lo que realmente son. Los de sus casas tuvieron un premio de nuestra fundación por su recuperación honrada, honesta y con estética de ese patrimonio que hay que cuidar inexcusablemente. Hemos hablado de la Fundación Prada con algunos paisanos de los barrios. La Fundación recoge tu espíritu, es el mensaje que llevas defendiendo décadas. No, yo no estoy inventando nada. Desde que empezamos, tú conoces la Moncloa de Cacabelos, en el año 80, estamos hablando hace 34 años, se ha hecho de aquella ya hace 34 años, y a pesar de pasar esos años, sigue teniendo un valor incontrastable. Y además es como una referencia de un turismo de calidad que en aquel momento no creíamos nadie en él, sin embargo, ahí está y perdura en el tiempo. Pero llama la atención, Prada, que a pesar de todo el patrimonio monumental que tienen estas 3 pequeñas aldeas de los barrios, solamente hay un pequeño porcentaje que está puesto en valor. Ese patrimonio está ahí. Lo único que hay que darle es fuerza, lo que hay que darle es que la gente lo admire, que la gente lo valore y que los propios vecinos sepan de qué hay y que también, inexcusablemente, que el ayuntamiento pues apueste por él y que la Junta también. Que las personas estamos más concienciadas cuando hablamos de naturaleza, de aves o de paisajes o de bosques, pero de las casas y de la arquitectura. Ahora sí que la verdad que la gente está entrando en calor y está entrando ya la gente va respetando esa tradición y ya los propios arquitectos también entran, porque el gran problema yo creo que fue el propio arquitecto que quiso en pueblos con verdadero valor arquitectónico dejar su impronta de modernidad. Y mirad, no hay nada mejor que conservar lo que tienes sin menosprecio de otras historias. Desde la Fundación Prada todos los años premiáis y valoráis las iniciativas que rehabilitan edificios respetando los materiales nobles y la arquitectura de la zona. Si no hay nada que inventar, es algo inexcusable. Es que siempre dije y digo lo mismo, y la propia Fundación dice lo mismo. Respetemos la identidad del pueblo, respetemos eso. Yo conozco el mundo. Y cuando voy a Suiza, y cuando voy a Bélgica, y cuando voy a Francia, y veo esos pueblos que están cuidadísimos, eso es una riqueza que perdura en el tiempo. Eso es la riqueza que nunca decae. Si tú cuidas con cariño, con amor y con sentido práctico para poder subsistir y para poder mantener ese patrimonio y que de paso nos dé de comer a los pueblos. No hay otra historia. Para invertir en los pueblos y para cuidar ese patrimonio es necesario tener miras de futuro, no quedar ya, invertir y ya al día siguiente empezar a ganar dinero. Ese es el gran problema de una sociedad que se ha prostituido. Y como se ha prostituido, los pueblos les ha pasado lo mismo. Si se gasta el dinero poco a poco, con trabajo, con esfuerzo, al final eso perdura y al final eso es futuro. Lo demás, perdona mi expresión, son carayadas. Prada, el ejemplo del Arcón de esta semana, de esas 3 pequeñas aldeas, a muy pocos minutos de Ponferrada, con un patrimonio tan desbordante, ¿qué solución hay para poder ponerlo dignamente en valor? Lo que tiene que haber primero es que el propio ciudadano, el propio que vive en el pueblo, tenga conciencia de ese valor y que apueste poco a poco por él. Lo que no se puede hacer es pensar que todo se va a hacer en un día. Lo que pasa es que las cosas perduran cuando tú trabajas a través del tiempo, cuando no buscas que eso dé la rentabilidad ya. ¿Qué opinas de los árboles? Como no se vuelvan a la gente a amar los árboles y plante árboles, dentro de unos años, pocos, los niños no van a ver los árboles más que en internet, en la televisión
o en los libros. No es decepcionante, no es casi... Yo me pongo malo cuando veo que los niños ya no ven árboles. ¿Por qué? Porque nadie planta árboles. Hay que plantar árboles para que tus hijos y tus nietos puedan echar una meada o comer un bocadillo a su sombra en un momento puntual. Si cada empresa que se precie pone un 1% de su presupuesto en plantar una hectárea de terreno o 2, si la Junta, en vez de plantar pinos y tal, se plantase 5 hectáreas nada más en plantar árboles que perduren en el tiempo, si cada ayuntamiento emplease un 1 o un 2% de su presupuesto en plantar árboles de verdad, autóctonos, de forestales, esto en 15 o 20 años sería un vergel. La fundación que tú diriges, ¿qué ha logrado? La gente, bueno, nada, no. En los pueblos sí que se está ya valorando el evolucionar en el sentido de ese cuidado del patrimonio arquitectónico. Pero desde mi premisa y desde nuestro esfuerzo ves que es tan lento ese progreso que me parece que no hemos conseguido nada. Hombre, algo tiene que quedar, porque si no queda nada, me parece que nuestro esfuerzo se difumina en el infinito y sí que me jodería. A tope. Inconmensurable. Está buenísimo. Nos vamos del Bierzo con la sensación de que quedan aún muchos rincones por descubrir. Al menos hoy hemos disfrutado conociendo el solar de los Capelo, los de la Carrera, los Carvajo, los San Juan, viejos blasones que, puestos en valor, devuelven a sus aldeas el protagonismo perdido. Hasta la próxima semana.